Los bombardeos israelíes sobre Rafah, la ciudad de Gaza fronteriza con Egipto, dejan 11 muertos. Pese a la negativa de la comunidad internacional, Israel prepara una incursión terrestre allí, mientras que en otro de los frentes de la guerra, en el Líbano, se vivió una de las jornadas más mortíferas con 16 víctimas. En su segundo día de visita a Brasil, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, acordó ayudar a Brasil a desarrollar submarinos de propulsión nuclear. Macron y el presidente brasileño Lula da Silva destacaron la importancia de la asociación de defensa de sus países durante un momento de agitación global. En Venezuela, el aspirante a la presidencia, Manuel Rosales, se mostró dispuesto a ceder su lugar a un candidato de unidad. Esto después de que ni María Corina Machado ni su suplente, Corina Lloris, pudieran inscribirse para las elecciones. La oposición tiene hasta el 20 de abril como fecha límite para definir a un candidato. Es una nueva edición de noticias aquí en France 24. En español les saluda Jorge Hurtado. Iniciamos con noticias de la guerra en Gaza. Israel bombardeó la ciudad de Rafah este miércoles. Uno de los ataques mató a 11 miembros de una misma familia, según el Ministerio de Salud del enclave. Los nuevos ataques ocurren pese a la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que exige un alto el fuego inmediato entre Israel y Hamás. Y mientras la comunidad internacional rechaza una posible incursión terrestre israelí en esa ciudad, la operación, según países como Estados Unidos, causaría un daño masivo a la población. Al menos 32.000 palestinos han muerto en la ofensiva israelí contra Gaza. En otro frente de la guerra, en el Líbano, se vivió una jornada violenta desde el inicio de los intercambios de fuego entre las fuerzas israelíes y Hezbollah. La escalada ocurre pese a que ambas partes afirman que no quieren una guerra total y están abiertas a un proceso diplomático. Nuestra corresponsal en Beirut nos ampliaba previamente. El Líbano ha vivido hoy la jornada más mortífera desde que comenzaron los enfrentamientos fronterizos entre Hezbollah y Israel el 8 de octubre. Al menos 16 personas han muerto en bombardeos israelíes en el sur del Líbano. En las últimas horas, drones israelíes han atacado una vivienda en la localidad de Tel Jafar, donde han muerto 2 milicianos de Hezbollah, pero también otro misil ha impactado en una ambulancia donde han muerto 3 miembros de una organización islámica que acudían a las labores de rescate. Poco después, otro misil israelí lanzado desde un dron ha atacado un café en la ciudad de Naqoura, donde han muerto 2 miembros del movimiento Amal, que es la otra milicia chilibanesa aliada de Hezbollah. Los ataques israelíes son en respuesta al lanzamiento de más de 40 cohetes desde el sur del Líbano contra el asentamiento de Kiryat Shmona, donde ha muerto un civil israelí y ha causado importantes daños después de que esta madrugada Israel haya bombardeado un centro de salud en la localidad de Jabarille. 8 paramédicos de entre 20 y 25 años han muerto en el ataque, pero Israel justifica el ataque diciendo que se trataba de un establecimiento para uso militar de la organización Jamiat al-Islami y, según fuentes de inteligencia israelí, Hezbollah está utilizando a Jamiat al-Islami como tapadera para que sus miembros se infiltren en Israel. Y en otros temas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva celebraron la asociación estratégica entre ambos países y anunciaron la construcción de un submarino de fabricación franco-brasileña. La defensa de la Amazonía y la cooperación en seguridad han sido los puntos fuertes de la visita de Macron en Brasil, que busca fortalecer la relación entre ambos países. Más en el siguiente informe de nuestro compañero Jesús Alberto Yajure. Francia y Brasil estrechan lazos en seguridad y cooperación. Emmanuel Macron y Luis Ignacio Lula da Silva inauguraron en el astillero de Itaguaí, cerca de Río de Janeiro, el tercer submarino a diésel construido en el marco de un acuerdo de cooperación de $10.000 millones. Esto durante la segunda jornada de una visita de 3 días de Macron, que busca relanzar la relación entre Brasilia y París tras años de deterioro a raíz de sus críticas al expresidente Jair Bolsonaro. Así ha destacado los valores que le acercan a Brasil. Tenemos la misma visión del mundo y de su equilibrio. Rechazamos un mundo prisionero del conflicto entre dos grandes potencias. Amamos la independencia de las grandes diplomacias y de los grandes ejércitos. Nous aimons l'indépendance des grandes diplomaties et des grandes armées.
Amamos defender nuestra independencia y nuestra soberanía, pero respetando el derecho internacional en cualquier parte del mundo. Un acercamiento importante para ambos, ya que Francia es el tercer inversor extranjero en Brasil. Mi amigo presidente Macron, nuestra asociación con su alto nivel de cooperación en tecnología de punta refuerza la determinación de Brasil de alcanzar una mayor autonomía estratégica. Pese al júbilo y los anuncios, aún quedan temas por resolver. Francia se opone a un acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, mientras que la transferencia tecnológica para la operación de submarinos con propulsión nuclear podría encontrar resistencia por parte de Estados Unidos. Macron y Lula se reunirán este jueves en el Palacio de Planalto para conversar sobre la guerra en Ucrania y en la Franja de Gaza. Los cuerpos de 2 de los 6 trabajadores que murieron tras el colapso del puente de Baltimore fueron recuperados. Las 6 víctimas mortales eran trabajadores de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, según detalló el superintendente de la policía del estado de Maryland. El gobernador de Maryland afirmó que las investigaciones continúan sobre lo que ocurrió con el barco de carga de más de 96,000 toneladas que chocó contra el puente la madrugada del martes. La policía del estado de Maryland, junto con los equipos de rescate submarinos, apoyados por aliados locales, estatales y federales, hicieron un trágico hallazgo. Poco después de las 10 de la mañana, los buzos hallaron una camioneta roja sumergida a 7 metros bajo el agua en el área alrededor de la mitad del puente. Los buzos recuperaron 2 víctimas de esta tragedia atrapadas en el vehículo. Fueron identificadas como Alejandro Fernández Fuentes, de 35 años, de Baltimore, y Dorlin Castillo, de 26 años. Sus familiares fueron notificados en persona. Y en Venezuela, Manuel Rosales, gobernador de Zulia y candidato presidencial, dijo estar dispuesto a ceder su lugar en la boleta mientras la oposición busca un candidato único para la elección del próximo 28 de julio. Esto luego de que ni María Corina Machado ni su suplente Corina Lloris pudieran registrarse para las elecciones. 2 grupos de oposición que hacen parte de la amplia coalición que respaldaba a Machado registraron a otros candidatos justo antes de la fecha límite. El Grupo de Unidad Democrática incluyó a Edmundo González, mientras tanto el partido Un Nuevo Tiempo registró a Manuel Rosales. La oposición tiene hasta el 20 de abril como fecha límite para definir a un candidato. Busca una negociación, busca un candidato o una candidata que pase las trabas y los obstáculos del gobierno. Búsquenlo y yo le entrego la candidatura a quien quiera. Búsquenlo. Pero no difamen, no le hagan la guerra sucia al pueblo de Venezuela, no dejen sin salidos al pueblo de Venezuela. Los integrantes del Consejo de Transición Presidencial en Haití, que eligen a un nuevo primer ministro, emitieron su primera declaración oficial. En ella se comprometieron a restaurar el orden público y democrático en ese país. Haití vive una ola de violencia de parte de pandillas criminales que provocaron la renuncia del primer ministro Ariel Henry. La declaración, firmada por 8 de los 9 miembros del Consejo, es vista como una señal de que el proceso de nombramiento estaría llegando a su fin. La Fiscalía Española pidió 2 años y medio de cárcel para el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol por el beso no consentido a la delantera Jennifer Hermoso en medio de la celebración de la victoria del Mundial Femenino. Rubiales enfrenta a cargos de agresión sexual y coacción tras el incidente. Hermoso y sus compañeras de equipo dijeron que el beso fue no deseado y degradante. El Ministerio Público también pide privación de la libertad para Albert Luque, responsable deportivo de la selección, y para Rubén Rivera, director de marketing. La federación apartó a ambos de sus respectivos cargos. De esta forma llegamos al final de este informativo, sin antes recordarles que usted puede visitar nuestro sitio web www.france24.com para ampliar esta y otras noticias. Allí encontrará la actualidad global, también análisis y mucho contexto. Mientras tanto, los invitamos a que continúen con más de la programación regular de France 24 en español. En un instante,
economía.